Hay que aprovechar Solano. Vamos a recordar una de las jornadas más épicas, pero a la vez más olvidadas de la selección peruana en el último siglo. Una noche en el año 2004, cuando la selección peruana se impuso en el mismo estadio en el que en los próximos días el equipo de Ricardo Gareca saldrá a buscar la gloria, en el centenario de Montevideo ante la mismísima selección uruguaya. Porque si bien en Montevideo hemos tenido muy malos recuerdos, pero también hay victorias inolvidables para la selección peruana. La más recordada fue para el Mundial del 82, y quizás no es tan recordada, pero sí la más reciente. Un partido donde Perú se impuso ante una selección uruguaya que no pudo hacerse respetar la localía, y en uno de los partidos más arrasadores que ha tenido la selección peruana fuera de casa. Hoy vamos a recordar aquel partido, recordar goles y a los protagonistas, deseando, como no, que la historia se pueda volver a repetir. En los próximos días sabemos que la selección de Ricardo Gareca se estará jugando un partido decisivo en la ciudad de Montevideo, en un histórico estadio como lo es el Centenario. La selección de Ricardo Gareca le recordó al hincha peruano lo que era ganar de visitante. El equipo peruano pasó muchísimo tiempo sin saber lo que era ganar fuera de su tierra, y la última vez que lo había conseguido fue justamente una noche del año 2004, y se jugaría una Copa América en el Perú, la cual se llevaría a cabo después de este partido. Y por aquel entonces el técnico de la selección peruana no se llamaba Ricardo Gareca, sino que era un brasileño, Paulo Autori. Aquel 1 de junio del 2004 se jugaba la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas, al mando de Autori, y con algunas figuras de las principales ligas de Europa, como vendría siendo el caso de Pizarro y también de Ñol Solano. El equipo peruano soñaba en clasificar a Alemania 2006. Perú arrancó aquel proceso mundialista goleando a Paraguay, que posteriormente clasificaría de manera directa al Mundial, 4-1 aquella victoria. Luego caería derrotado en Santiago, empataría en Lima con Brasil, pero de visitante conseguiría un importante empate 0-0 en Atahualpa de Quito ante Ecuador. Para la fecha 4, Perú ya había sumado 5 puntos y se ubicaba en el sexto lugar, ni tan malo ni tan bien. Pero en la fecha 5, el equipo de Autori cayó derrotado 2-0 ante Colombia, un país al que ya sabemos que siempre le viene bien jugar en Lima. Con esa dolorosa derrota, Perú llegaba sin mucha expectativa al partido en el Centenario de Montevideo. Si no habíamos ganado de local, mucho menos ganaríamos de visitante, decía la gente. Pero se iba a Montevideo en busca de un milagro, tratando de recuperar los puntos que Colombia le había quitado en el camino. Y aquella noche en el arco peruano no estaba Pedro Galese, sino Oscar Ibáñez, el argentino nacionalizado peruano, que un año antes había sido campeón de la Sudamericana con Cienciano, y también conquistaría la Recopa. En la defensa peruana salía John Galiquio y Miguel Rebocio. Por los laterales en la saga central el Santi Cassiete y Walter Vilches. Ya en el medio campo peruano comenzaban a aparecer los nombres de peso de aquella época. Por el sector derecho arrancaba con la 7 en la espalda Norberto Solano, el peruano que la rompía en la Premier League, y que es recordado hasta ahora por los hinchas del Newcastle. Podemos decirlo además el único peruano que ha dejado huella en Inglaterra. En el centro del campo iba Juan Jayo y Carlos Segarra. Por el otro sector del campo, con la 10 en la espalda, el jugador más querido por la hinchada, Roberto el Chorrillano Palacios. Y en la delantera peruana estaba un joven Claudio Pizarro, que por aquel entonces ya era figura en el fútbol alemán, y ya había sido contratado por el equipo más poderoso de ese país, el Bayern Múnich. El futbolista que mayor presencia internacional tenía, un embajador del fútbol peruano, y que a su costado iba un joven talento naciente, Jefferson Farfán, que ya había demostrado ser por escándalo el mejor futbolista del fútbol peruano, cuando brilló con Alianza Lima en el año 2003 y comienzos del 2004. Para el mes de junio, Jefferson Farfán ya estaba de salida en el cuadro de la Victoria y próximo a firmar en el PSV de Holanda, club al que llegaría después de la Copa América que se jugó en Perú en el año 2004. Por el lado de la selección uruguaya todavía no llegaban los nombres que hoy por hoy conocemos. No estaba Diego Godín, tampoco Muslera, mucho menos el pistolero Suárez y Edison Cavani. Pero lo más llamativo es que en el banco de suplentes tampoco estaba el maestro Tavares. Él recién llegaría a la selección uruguaya después de este proceso mundialista, e incluso el futbolista uruguayo que más podemos recordar de esa época es a Diego Cachabacha Forlán. Arrancó en el banco de suplentes en el equipo uruguayo. En el arco iba Gustavo Munúa, en la defensa de Sousa, Lembo, Sorondo, Gianni Guigo, en el mediocampo García, Sosa, Núñez y con la 10 en la espalda el Tony Pacheco, jugador muy querido en el Peñarol, y en la delantera Pandiani y Javier Chevantón. Aquella selección uruguaya no tenía tantas estrellas como la de ahora. No tenía jugadores en el Barcelona o en el Real Madrid, pero seguía siendo una de las selecciones más fuertes de Sudamérica. Hasta la fecha 4, Uruguay había tenido un buen arranque. Había sumado 7 puntos de 12 posibles, incluyendo un empate 3-3 ante Brasil. Y el partido comenzó como todos esperaban, con Uruguay proponiendo y jugando en el área de Perú, mientras que la blanquirroja esperaba el momento justo para contraatacar, cosa que no tardaría mucho en llegar.
Pasados los 10 minutos del partido, una pelota que llega a los pies de Claudio Pizarro, que con todo lo aprendido en Alemania, soltó un pase en primera para Solano, que yendo al espacio le cometen una dura falta para frenarlo, que tranquilamente pudo ser roja, pero el árbitro ni siquiera sacó la amarilla. Y ahí Perú se encuentra con un tiro libre, y en el campo había un especialista. La pegada del maestro Solano había impresionado hasta el propio Maradona. En su momento ya por estos años tenía categoría de Premier League. Ñol agarró la pelota y colocó el disparo en el palo del arquero, en el último rincón posible, como para que Munúa se vea muy mal. Pelota detenida, vamos a ver, hay que aprovechar Solano. Apenas a los 13 minutos de partido, Perú ya se encontraba adelante en el marcador, una temprana victoria de visitante, pero que no aseguraba nada, porque el partido era muy largo. A partir de ese momento, Perú tenía que aprovechar la desesperación del equipo uruguayo, y 5 minutos después, otra vez Norberto Solano vería la oportunidad de mandar un preciso pase largo para el Chorri, que en primera instancia parecía estar adelantado, pero el chorrillano solamente aprovechó la adelantada y mal posicionada que estaba la saga uruguaya. Corrió completamente libre al espacio, y una vez que el Chorri pisó el área, levantó la cabeza y tiró el pase al costado, para que aparezca el goleador alemán. Claudio Pizarro, que acompañó la jugada, mucho se le reclamaba su falta de gol, que en el Bayern las metía todas y en la selección todavía nada, aunque por aquel momento aún gozaba de más popularidad y la gente le tenía más paciencia. Y cuando le llegaba la pelota del Chorri, Pizarro coloca la pelota pegada al palo, como para que el arquero uruguayo ni siquiera sueñe con alcanzarla. Parecía una definición de crack. Pero lo cierto es que a Claudio casi se le escapa el remate, y antes de que existan los abrazos entre Kevin y la Padula, pudimos ver al Chorri abrazando a Claudio Pizarro, que antes de los 20 minutos ponía el segundo tanto para Perú, en el centenario de Montevideo. Palacio, Pizarro espera, cuidado, viene el segundo. ¡Gol peruano! Sobre los 27 minutos tendría una ocasión muy parecida al segundo gol. Otra vez el Chorri corriendo a las espaldas de los uruguayos, pero esta vez el pase al costado no salió bien. En este punto ya se evidenciaba lo mal que estaba defendiendo Uruguay. En su desesperación por encontrar el descuento, había adelantado sus líneas, pero sus centrales eran bastante lentos. No solamente eran tortugas, sino que también eran macheteros. Sobre los 32 minutos de partido, el central uruguayo Sorondo, el mismo que le había hecho la falta a Norberto Solano previo al primer gol, esta vez le cometía falta al Chorri. Se había librado de la amarilla en primera instancia, y si bien esta jugada era para tarjeta, el uruguayo reacciona mal y le pega una pequeña patada en el piso al chorrillano Palacios, completamente de gratis, buscando provocar. El Chorri le increpa y el uruguayo le pega un escupitajo, acción antideportiva por la cual el árbitro le manda al vestuario. Uruguay se quedaba con 10 apenas a los 32 minutos del partido. Uruguay a los 32 minutos del partido perdía 2-0. Y se quedaba con un hombre menos. Ya la desesperación de los uruguayos no pasaba tanto por adelantar las líneas, sino que empezaron a pegar producto a la ansiedad, y antes de que acabe el primer tiempo tendrían una opción de descontar a través de Chevanton, pero respondió muy bien el mano a mano Oscar Ibáñez. Perú se iba al descanso de la mejor manera posible, ganando y con un rival que se le habían pelado los cables. Para el segundo tiempo Uruguay hizo ingresar a Diego Forlán, que por aquel entonces estaba por pasar del Manchester United al Villarreal, y en el equipo peruano salió Claudio Pizarro e ingresó el Cóndor Mendoza, y minutos después también entraría Jorge Soto por el chorrillano Palacios. Por aquellos años el Cóndor ya era goleador en Bélgica, aunque cuando jugaba por la selección la puntería un poco que le fallaba. Pero la fiesta peruana todavía no había terminado. A los 61 minutos John Galiquio trepó al ataque y puso un pase filtrado que encontró completamente libre de marca a Jefferson Farfán, y con un contundente derechazo firmaba la goleada peruana en Montevideo, 3-0 a los 61 minutos de partido. Nadie podía creer el paseo peruano que se estaba viendo. Los peruanos que aquel día asistieron al centenario de Montevideo eran la única voz que se escuchaba en un estadio enmudecido. Por aquellos años Perú todavía no tenía una barra organizada como ahora, y era iniciativa de peruanos que viajaban desde Argentina, otros que vivían en Montevideo, que aprovecharon la oportunidad de ir a ver a la selección peruana en tan memorable partido y en tan impresionante jornada. El descuento uruguayo llegaría sobre los 71 minutos. Tras un tiro libre, Forlán conectaría de cabeza. Cabecea libre y vence el arco de Oscar Ibáñez para marcar el descuento 3-1. Pero en el centenario nadie creía en la remontada. La impotencia del público local llegó a tal punto que hasta tiraron una roca a la cancha. Norberto Solano, que tuvo una noche tremenda al igual que el Chorri, seguía buscando pases largos para sus compañeros, especialmente para el Cóndor Mendoza, que tendría algunas ocasiones de gol. Casi sobre el final del partido, la defensa uruguaya le regaló una pelota a Solano. Intenta un centro que termina siendo un remate al arco, y el rebote le queda servida al Cóndor Mendoza,
para que simplemente le empuje y marque el cuarto. El rebote le quedó incómodo y termina fallando un gol. Increíble, el partido se terminó y Uruguay solamente tuvo el gol de Forlán. Aquella noche mágica el equipo peruano de Autori ganó su único partido de visitante en la eliminatoria, resultado que además sería muy recordado, porque tendrían que pasar 12 largos años para que Perú sepa lo que es ganar de visitante. Además, aquel triunfo en Montevideo hacía que Perú se metiera en la pelea por la clasificación al Mundial, pero aquella selección peruana que buscaba clasificar al Mundial de Alemania era muy impredecible. Podía tener una jornada tremenda como esta en Montevideo, pero en la siguiente fecha empataba en Lima 0-0 con Venezuela. Lo cierto es que pasaron los años y muchas cosas cambiaron. Ahora Perú tendrá que visitar nuevamente el estadio de Montevideo, en un centenario ya remodelado. El equipo de Ricardo Gareca le va a tocar enfrentar una selección uruguaya mucho mejor que la de esos años, con jugadores que son protagonistas a nivel internacional, porque esta selección uruguaya a la que le ganamos en Montevideo fue probablemente la peor selección charrúa en todo este ciclo. A pesar de su tropiezo contra Perú, lograron acabar el proceso mundialista en el quinto lugar. Fueron a jugar el repechaje contra Australia e increíblemente lo perderían en penales, uno de los fracasos más dolorosos del fútbol uruguayo. Pues de aquel momento en Uruguay empezaría la era Tavares, que recién finalizó hace muy poco, cuando fue retirado por malos resultados y se firmó la llegada de Diego Alonso, el técnico al que nos enfrentaremos en este mes de marzo. Pero como les había mencionado, esta es la victoria peruana más reciente en Montevideo. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por haberte quedado y poder recordar conmigo el fútbol peruano. A algunos no nos tocó vivir ese partido. Yo por aquel entonces aún era un niño, pero en vísperas de aquel partido decisivo del 24 de marzo, nunca está mal recordar. Porque es una noche que todos queremos revivir el pasado, pero teniendo claro que esta selección peruana puede escribir nuevas páginas increíbles. No te olvides suscribirte si aún no lo has hecho.